buen día para todos. Les habla el profe Manuel. Vamos a tocar el tema inteligencia artificial desde el punto de vista redes neuronales pero biológicas. Entonces, más adelante vamos a ver redes neuronales artificiales, pero para tener una fundamentación clara de lo que es el conocimiento a través de redes neuronales, debemos por lo menos tocar el tema de la parte biológica. Entonces, básicamente, lo que tenemos es que cuando nosotros antiguamente íbamos a hacer el cálculo de una raíz cúbica con 3 decimales, acudíamos a un algoritmo, este algoritmo que ven ustedes en la pantalla. Entonces nos involucrábamos en un proceso algo tedioso y seguramente gastamos mucho tiempo calculando la raíz cúbica con 3 decimales, pero lo podíamos hacer. Hoy día todos utilizamos este aparatico, que es una calculadora, y que aquí, aunque es una calculadora ya de bastantes años, sigue siendo utilizada en los colegios, en las universidades. Entonces, tenemos que, para una máquina, para un computador es mucho más sencillo hacer un cálculo matemático basado pues, en su conformación, en su estructura y en la unidad aritmético-lógica que explicamos en otra oportunidad. Pero sucede lo contrario cuando se trata de reconocer un rostro en una fotografía, por ejemplo. Si tenemos una fotografía y aparecen varias personas, un computador no puede reconocer fácilmente quién es tal o cual persona. Entonces ahí se involucran una serie de procesos bastante complicados como reconocimiento de patrones, para lo cual el ser humano tiene una ventaja grandísima sobre la máquina. Y no digo solo el ser humano, también los animales y ciertos desarrollos que se tienen de animales un poco más avanzados. Entonces, las redes neuronales son las responsables de esto, son las responsables de ese reconocimiento de patrones y del aprendizaje humano. Por eso la inteligencia artificial siempre trata de imitar cómo trabaja el cerebro y el ser humano para poder lograr lo mismo que hace. Y de ahí la inteligencia artificial aplicada por la disciplina que se llama redes neuronales. Entonces, el reconocimiento de patrones debemos darlo como un hecho muy fácil para las redes neuronales, para los animales biológicos, el ser humano en general. Aquí tenemos cómo se comienza a hacer el reconocimiento facial de las personas a través de unas mediciones, a través de unos patrones de ciertas zonas, etcétera, etcétera. El murciélago es un animalito que tiene una red neuronal muy especial y que reconoce, o por lo menos ha logrado un aprendizaje muy profundo sobre el reconocimiento de patrones de sonido. Entonces él tiene internamente lo que nosotros hoy día conocemos como sonar. Un sonar es un elemento electrónico que lo que hace es producir ciertos sonidos y analizando la velocidad con que rebota ese sonido contra algún objeto, se puede hacer una imagen del entorno. El murciélago hace todo esto automáticamente y puede moverse en una caverna muy oscura sin ningún problema. Entonces, una red neuronal biológica de un animalito. Las estructuras de las redes neuronales, en general, promueven una interconexión eléctrico y química. ¿Qué quiere decir eso? Que se van a producir a través de las redes que ven aquí en pantalla, una serie de interconexión eléctrica a través de iones de sodio, de potasio, de cloro y de calcio. Entonces, esos iones promueven la interconexión eléctrica a través de toda esta red de axones y neuronas. También hay corrientes eléctricas. Entonces, una cosa es la corriente basada en la química y otra basada en el movimiento de electrones y protones. Tenemos dos fenómenos sucediendo al mismo tiempo dentro de la red neuronal. ¿Cómo sería esa comunicación? Hoy día se conoce
esa comunicación es digital y analógica. Es decir, entraríamos a profundizar en cómo es la comunicación, qué tipo de señales van por ahí, a través de una profundización en los temas de análisis de señales, análisis de impulsos eléctricos y la ciencia de datos hoy en día. ¿Cómo son los parámetros eléctricos en una red neuronal? También sabemos que hay un voltaje máximo de 100 milivoltios, que se producen impulsos regulares a una razón de 300 Hz. 300 Hz es la frecuencia de los impulsos, es decir, 300 eventos por segundo, como los que ven aquí abajo. Se producen pulsos regulares a 300 por segundo, 300 de estos. Y también conocemos que hay una red de vasos sanguíneos de 160.000 kilómetros. Bastante, ¿no? 160.000 kilómetros. La velocidad de propagación, estamos hablando de 100 milisegundos por cada impulso. Eso más o menos equivale desde 3.6 a 360 kilómetros por hora. Dentro del cerebro, sabemos que esta máquina molecular pesa 1,5 kilos aproximadamente, 1.400 gramos, que tiene 86.000 millones de neuronas. Entonces 86 por 10 a la 9 neuronas es una cantidad enorme de neuronas. Ya pudiéramos o quisiéramos tener una máquina con esa cantidad de neuronas. En máquinas lo llamamos perceptrones. Y pues tratamos de simular una neurona con un perceptrón. Pero no solamente la cantidad de neuronas, sino el número de interconexiones, ¿cierto? El número de interconexiones de cada neurona con otras puede ser de 5 por 10 a la 4, o inclusive mucho más. Entonces, si multiplicamos, la eficiencia o la capacidad de un cerebro es enorme. Tenemos que resaltar que existe un circuito de iones y que hay corrientes en los dos sentidos. Acuérdate que hablábamos de los iones de potasio, calcio, sodio. También resaltamos en el cerebro humano que hay redes de grupos aislados por intensidad de señal y atenuación. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de la red neuronal humana, y ahí sí hacemos énfasis en la red neuronal humana, se pueden producir redes que tienen una intensidad, una energía muy controlada. Es decir, la energía puede aislarse en cierta zona del cerebro y tener poca o mínima interferencia con otras si eso es lo que se desea. Eso le da mayor capacidad de procesamiento que cualquier otro animal, entre comillas, ¿no? Es una característica muy especial de las redes neuronales del ser humano. No obstante, los animales tienen igualmente sus redes, solamente que cuando se producen redes de determinado proceso, ocupan casi toda la energía. Hay otras muchas neuronas dentro del cerebro, como son los astrocitos. Y recordemos que cuando se hizo un análisis al científico Einstein, por curiosidad encontraron que tenía un poco más de astrocitos de lo normal. O sea, no le encontraron más neuronas, ni mucho menos, pero sí le encontraron más astrocitos. Y más adelante, en la profundización, vamos a ver qué es lo que hacen estos astrocitos, ¿sí? Básicamente son los organizadores de las estructuras de redes. Bueno, este es el esquema de una neurona. Y tenemos aquí las dendritas, el núcleo de la neurona, donde se hace el procesamiento de señal eléctrica y la transmisión a través de la acción hacia otra neurona. Esto que está aquí es una sinapsis. Una sinapsis es la interconexión con otras. Entonces aquí ya tenemos elementos eléctricos desde su comunicación desde las dendritas a través del procesamiento. Este es el procesador, como en un computador, y el axón que va a transmitir esa señal a otras neuronas a través de la sinapsis. Sabemos
sabemos que hay una modulación en frecuencia modular. Los que son amantes de las comunicaciones y los tipos de modulación van a encontrar que es el tipo de, por ejemplo, en la transmisión de radio se tienen emisoras de frecuencia modulada, ¿no? Cómo se transmite un sonido a través de frecuencia modulada por broadcast. Entonces, esto sucede en el cerebro. Tenemos frecuencia modulada controlada por microcorriente, es decir, microamperios, modulando una frecuencia. También hay unas señales de FSK. FSK es Frequency Shift Key, que es llaveo de frecuencia. Igual, es un sistema de comunicación que sucede en el cerebro. La actividad eléctrica del cerebro nos conlleva a unas sustancias que son unas moléculas llamadas neurotransmisores. Estos neurotransmisores son los encargados, son los mensajeros de la señal que pasa de una neurona a otra. Entonces transmiten la información de un lado al otro, ¿no? Son elementos químicos y pueden proveer y asegurar que el impulso nervioso que se transmita sea exactamente el que se desea, ¿no? Entonces, tiene que por lo menos reforzarlo y repetirlo a través de toda la red de una forma fiel, que no haya distorsión. Nosotros en comunicaciones eléctricas le llamamos a esto regeneración de señal. O sea que si la señal se está atenuando, se regenera y se produce una señal idéntica pero mucho más fuerte, ¿no? Y así se va creando la red neuronal para que no se atenúe a lo largo de todo el proceso de expansión de la red. Entonces estos neurotransmisores se encargan de inhibir o reducir la funcionabilidad y también de excitar o transmitir eléctricamente a la siguiente neurona con la que se encuentran, en la que se encuentran los objetivos deseados y se pueden también interactuar con otros neurotransmisores. Aquí tenemos un esquema de circuitos químicos donde hay transmisión a través de esta membrana que ven aquí al centro, ¿sí? A través de esta membrana hay un flujo de corriente de iones de cromo, digamos de positivo a negativo y de negativo a positivo, de sodio, de potasio. Entonces tenemos a través de esta membrana, dependiendo de la permeabilidad de esta membrana, es decir, la posibilidad de que pase o no corriente, se tiene más o menos corriente. Pero noten que tenemos dos sentidos de corriente. Y noten también la distancia, que estamos hablando de un espacio sináptico de 20 a 40 nanómetros. Entonces, es una característica muy interesante de la transmisión de señales químicas. Aquí tenemos nuevamente un esquema de cómo se produce la transmisión de iones a través de la sinapsis y la parte de simulación eléctrica y algún circuito se ha de configurar para simular lo que está pasando dentro de la red neuronal. Y aquí tenemos unos circuitos, el A y el B, donde tenemos un condensador y una resistencia. Bueno, sabemos y por el análisis de circuitos que las corrientes pueden circular dependiendo de la polaridad de la batería. Estas son dos baterías, pueden estar invertidas, entonces habría corriente en un sentido y en otro sentido, y la membrana se simula con una resistencia variable, que es básicamente la cantidad de permeabilidad que se permite en el flujo de la corriente. Entonces es un condensador que se está cargando y que seguramente se va a descargar. Se produce un impulso eléctrico. Aquí. Muy interesante. Esto pues se puede resolver matemáticamente con ecuaciones diferenciales o con transformadas de Laplace, que es del dominio pues ya de la eléctrica. Y continuaríamos con la sinapsis eléctrica y química.
Hablando de la sinapsis eléctrica, sabemos que aquí no hay una secreción de neurotransmisores, simplemente hay una circulación de corriente, tal como la conocemos y tal como sucede en los circuitos de positivo a negativo o de negativo a positivo. Llamémoslo circulación de electrones o circulación de protones. En el caso químico, son los iones los que se están desplazando por diferencia de potencial. Importante reconocer que hay dos direcciones en la circulación de los iones eléctricos, ¿cierto? Y también en la corriente eléctrica. Entonces tenemos proceso químico, proceso eléctrico. Ahora, el proceso químico es un poquito más lento, se mueve un poquito, es más lento porque hay desplazamiento físico de las células. En las corrientes eléctricas hay retransmisión por efecto dominó de lo que son los electrones y los protones. Entonces, mucho más rápido el efecto eléctrico. Los microtúbulos corresponden al desplazamiento a través de este tubo de la señal eléctrica hacia la sinapsis. Entonces aquí tenemos unos son como tubos realmente muy pequeños que permiten que se llegue a la que permiten una transmisión del flujo eléctrico desde la neurona hacia la sinapsis. Siempre se presenta una discusión en el sentido de que si tiene más neuronas, el ser es un poco más inteligente que el que tenga menos neuronas, y no hay tal. Realmente lo que interesa no es la cantidad de neuronas, sino cómo se interconectan esas a través del periodo de la vida. Si durante una vida de un supercerebro no hay interconexión de redes, no hay desarrollo de redes, no hay aprendizaje, no hay educación, pues lógicamente el ser va a tener muchas neuronas, un potencial muy alto, pero no va a desarrollar su potencial de conocimiento ni su potencial de inteligencia. Entonces son mitos pensar que el cerebro más grande y el cerebro más pequeño, etcétera, etcétera. Entonces, más bien, hay que considerar, y aquí lo menciona Mark Hartnett, profesor asistente del Departamento de Ciencias Cognitivas y del Cerebro, en que las neuronas humanas disponen de un campo donde se comparte más la red eléctrica y permite que estas redes sean independientes. Acuérdate al comienzo que explicábamos que en el ser humano las redes tienen un control más de zona, es decir, se pueden zonificar y por eso el cerebro humano puede profundizar más en el conocimiento, porque si utiliza cada área del cerebro con una red que no interfiere con la otra, se puede desarrollar más el potencial humano. Entonces a eso se refiere Mark Hartnett cuando dice que hay más compartimentación eléctrica. Entonces se reparte, se distribuye mejor la actividad eléctrica de tal forma que se pueden utilizar más áreas del cerebro. Estas se integran y producen un conocimiento muy profundo. Mitos o realidades. El cerebro masculino es más grande que el femenino. No nos interesa si es más grande o más pequeño. Recordemos que lo importante es la interconexión de redes. Ahora, los biólogos y los que estudian biología a nivel molecular,
pues hacen investigaciones y encuentran diferencias físicas como las que resaltamos aquí en la materia gris, la materia, pero si llama la atención, por ejemplo, el hipocampo, que es más pequeño en el hombre y más grande en la mujer. El hipocampo es una zona que está encargada de no interconectar exactamente, sino correlacionar la parte derecha y la parte izquierda del cerebro. Entonces, sabemos también que la parte izquierda tiene ciertas funciones y la parte derecha también tiene ciertas funciones en general, no voy a entrar en detalle, y esa interconexión de la parte izquierda y la parte derecha la hace el hipocampo. Entonces, entre mejor esté coordinada estas dos partes, va a haber mejor desarrollo cognitivo y más inteligencia, en el sentido de inteligencia que hablábamos en otro capítulo. Los astrocitos, como mencionaba anteriormente, se encontraron en el cerebro de Einstein y regulan la alimentación de las neuronas. Está muy pendiente de las estructuras neuronales, está muy pendiente de las condiciones de las otras neuronas, las vecinas, inclusive en la regeneración y pérdida de neuronas. Entonces no es que se pierdan las neuronas se pueden recuperar y también se pueden regenerar, ¿cierto? Si perdemos neuronas diariamente a cierta cantidad por día, a cierta rata por día, pues también podemos regenerarlas, ¿no? ¿Y cómo se regeneran las neuronas? Bueno, células madres, alimentación, ejercicio, oxígeno, hay muchas formas y los invito a que profundicen en cómo regenerar sus neuronas que están perdiendo día a día. Ahora, que me voy a quedar poco inteligente porque pierdo diariamente neuronas, no hay que preocuparse, son 86.000 millones. Y si perdemos una gran cantidad, no vamos a perder, no se va a notar lo que perdimos, a no ser que tengamos una enfermedad degenerativa como el Alzheimer y otras enfermedades que valdría la pena a través de estos estudios que promovemos llegáramos a tener muy pronto un conferencista que nos explicara un poco esto. Ahora, la genética nos demuestra que hay factores de similitud en la parte física de los gemelos, ¿cierto? La máquina es igual, pero el desarrollo depende si es igual o no, acorde a cómo hayan vivido estos gemelos. Entonces los gemelos, si son educados en condiciones muy similares, seguramente van a ser muy parecidos en la parte cognitiva, pero si son educados en otra forma, pues no. Pero también depende de otros factores como el temperamento, qué tan iguales son todas las partes físicas del sistema neuronal y sobre todo el aprendizaje y el desarrollo de cada uno de los gemelos. Y bien, llama la atención sobre los astrocitos el tema de la participación, aquí la última línea, en procesos de memoria y aprendizaje neuronal, ¿no? Entonces, nuevamente, lo importante que son los astrocitos en el proceso de aprendizaje, son como los coordinadores de que las señales eléctricas se encaucen bien y no digamos cojan el curso que no deben. Es muy interesante ver cómo eso se produce y es controlado por los astrocitos. Pues son procesos químicos, procesos eléctricos. Aquí vemos un astrocito funcionando y está coordinando con estas neuronas cuáles son las señales de mantenimiento para que se mantenga viva esta célula. Nuevamente, cómo a través de células madres se pueden producir nuevas neuronas dentro del proceso de generación de neuronas. Ahora, ¿qué es interesante dentro de la generación de neuronas? Que las que se generan reemplacen un proceso existente. Porque si se tenía un proceso de una red existente
y de pronto se mueren algunas de ellas, pues el conocimiento se deteriora un poco, no se puede regenerar. Pero si las neuronas se regeneran, las que están conectadas con esa red se regeneran, entonces ese conocimiento se podría recuperar más fácilmente. Entonces, bueno, con esto cerramos y los invito a una profundización sobre todos estos temas. Neurociencias, la sinapsis electroquímica es en profundización un tema que tardaremos años en aprenderlo al detalle. ¿Cómo son las señales de comunicaciones? Invito a los ingenieros a que trabajen sobre los sistemas de comunicación neuronal y la comunicación química y sináptica, biología molecular, simulación de circuitos electrónicos, redes neuronales artificiales y el desarrollo e implementación de redes y sistemas. Mil gracias y hasta pronto. Tengan buen fin de semana.